Básica, actividad 7, resolviendo problemas. El problema número 1. Fabio estuvo en la mañana en la ciclovía durante 3 enteros y un cuarto de horas. Luego jugó fútbol 1 hora y media. Volvió a su casa y se cambió y 2/3 de hora después se encontró con sus amigos para almorzar. La pregunta A es ¿cuánto tiempo pasó después de que salió de su casa para la ciclovía hasta que se encontró con los amigos para almorzar? La respuesta de la pregunta A, tenemos que 3 enteros y un cuarto, entonces el cuarto lo pasamos a minutos para saber el tiempo, entonces son 15 minutos. 1 hora y media, entonces la media la pasamos a minutos, que sean 30 minutos. Y 2/3 serían 0,76 dividiendo 2/3. Eso lo multiplicamos por 60, que serían un minuto, nos darían 40 minutos. Esos tres valores, los 15, los 30 minutos y los 40 minutos, los sumamos y nos da 85 minutos. Que convertidos a horas y minutos me da 1 hora 25 minutos. Aquí como tenemos números enteros, entonces sumamos el 3 y el 1, que serían horas, y la colocamos debajo de la hora y 25 minutos, entonces sería para un total de 5 horas, 25 minutos, que se demoró Fabio hasta que se encontró con sus amigos cuando salió de la casa. Para la segunda pregunta del problema número 1, que la ve, dice si salió de su casa a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se encontró con sus amigos? Dice que salió a las 8 de la mañana, entonces le sumamos desde las 8 a las 5 horas de lo que salió de la casa para encontrarse con los amigos a almorzar, entonces me daría 13 horas, que en horas pues sería a la 1 de la tarde y le sumamos los 25 minutos, o sea que se encontró con sus amigos a la 1 de la tarde, 25 minutos. Para el segundo problema, dice que hay un libro de 180 páginas que el sábado leo 2/5 y el domingo 1/5. La primera pregunta es, ¿qué fracción leo en total? Entonces, los 2/5 los sumo más el quinto que leo el domingo me da 3/5. Esos 3/5 es lo que leo en total. Para la pregunta B dice, ¿qué fracción me queda por leer? Entonces son 180 páginas, le resto 3/5 y me da igual a 900, que es 180 por 3 sobre 5. Los 900 le resto 3, entonces me daría 897 quintos, que eso es la fracción que me falta por leer. La pregunta se dice, ¿cuántas páginas leo? Entonces, como tengo ya la fracción que leo en total, que son 3/5, lo divido 3 sobre 5 y me da 0,6 páginas, que es un poquito más de media página que me estoy leyendo. Y la pregunta es, ¿cuántas páginas me queda por leer? Entonces, a la media página, que un poquito más que estoy leyendo, o sea, 0,6, le resto 180, que es el total del libro, que tiene 180 páginas. Entonces me daría 179,4 páginas que me faltan por leer. Para el tercer problema, me dicen que en un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 de esas mismas cajas? Para eso, entonces, como tengo 8 horas, en esas 8 horas hago 10 cajas, necesito saber en cuántas horas hago 25. Entonces, las 25 cajas las multiplico por las 8 horas que utilizo dividiendo 10 cajas. Entonces me daría 25 por 8 me da 200 sobre los 10. Sobre 10 me igual me da 20 horas de trabajo, que es la respuesta al problema. Para el cuarto me dice 12 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura de la obra, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardarán en terminar los obreros que quedan? Entonces sé que 12 obreros utilizan 18 horas, necesito saber el restante, o sea, como son 12, le quito 4, me quedan 8 obreros, ¿cuántas horas terminarán el trabajo que queda pendiente?
Entonces los 12 obreros lo multiplico por las 18 horas sobre los 8 obreros que quedan trabajando. Me da 12 por 18, me da 216 dividido sobre 8. Que eso lo divido y me da 27 horas. Esas son las horas que van a durar los 8 obreros que quedaron trabajando para poder terminar la obra. Para el quinto problema, dice, por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura del medidor de un dispositivo de calefacción, se incrementa en un punto. Si la temperatura baja a 90 grados, la pregunta es, ¿en cuántos puntos se incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Para este problema, la solución sería, por cada 20 grados, entonces incrementa un punto. Entonces 20, 40, 60, ya serían 3 puntos, 80, 4 puntos, y la condición es 20 o menos, entonces entrarían los 10. 10 grados me darían 90 grados, entonces serían 5 puntos, en total serían 5 puntos que incrementó el dispositivo de calefacción. Y el residuo de temperatura sería 0 porque no queda ningún residuo. Para el sexto punto, el sexto problema me dice que las uñas están compuestas de una proteína dura llamada queratina. La media luna en la base de la uña, llamada lúnula, está cubierta de una capa de piel llamada cutícula. Las uñas crecen 0, milímetros por semana. En febrero de 1995, las uñas de un hindú alcanzaron las siguientes medidas. El pulgar, 1,32 metros. Corazón, 1,09 metros. El meñique, 1,14 metros. Índice, 1 metro. Y el anular, 1,17 metros. La pregunta dice, aproximadamente ¿cuántas semanas tardaron en crecer las uñas del hindú? Para esa respuesta de la pregunta entonces sería, el pulgar tiene 132 metros, entonces esos metros los paso a milímetros y me darían 1320 milímetros, que esa respuesta es multiplicar 1,32 por 1000, que son 1000 milímetros, y ese valor de 1320 le divido por 0,5 milímetros, que es lo que tarda en crecer una uña por semana. Eso lo divido y me da 2640 semanas solamente en el dedo pulgar. Para el dedo corazón hago la misma operación. Paso el 1,09 metros a milímetros y me da 1090, que lo divido por el 0,5 milímetros, que es lo que crece la uña por semana, y me da 2180 semanas. Lo mismo para el meñique. El meñique dice que tiene 1 metro con 14 metros, 1,14 metros, entonces me daría 1140 milímetros, dividido en los 0, milímetros que crece la uña por semana, me da 2280 semanas. El índice dice que tiene 1 metro, lo paso a milímetros, me da 1000, lo divido por 0,5 y me da 2000 semanas. El anular dice que tiene 1,17 metros, al pasarlo me da 1170 milímetros, dividido en el 0,5 milímetros me da 2340 semanas. Para la segunda B, la pregunta B me dice si una uña se deja crecer por 9 semanas, ¿qué longitud alcanzará? Entonces, como la uña crece 0,5 milímetros por semana, la multiplico por las 9 semanas que me están diciendo que se va a estar dejando crecer y me da un total de 4,5 milímetros. El punto 7, el problema 7, dice que las proteasomas son estructuras dentro de las células que destruyen proteínas. El peso molecular de una proteasoma es aproximadamente 2,52 por 105 veces el peso atómico del oxígeno, el cual es igual a 1,599 por 10. Entonces la pregunta dice, determinar el peso molecular de un proteasoma. Entonces para esa respuesta de esa pregunta, tomamos el peso del oxígeno, que es 1,599 por 10, y lo multiplicamos y me da 15.990.
ese total lo multiplico por los 105 veces que pesa el oxígeno, el peso atómico del oxígeno, y me da 1.678.950. Ese valor que acabo de mencionar lo multiplico por el peso molecular aproximado de una proteasoma, que es 2,52. Entonces me daría un total de 4.230.954, que ese es el peso molecular de un proteasoma. Las preguntas dice, si el peso molecular de una proteína es aproximadamente 9,398 por 103 veces el peso atómico del carbono, el cual es 1,2011 por 10, necesitamos encontrar la diferencia entre el peso de proteasoma y una proteína. Para esa respuesta, entonces sería tomar el peso atómico del carbono, que es 1,2011 por 10, que me daría 120.110. Ese valor lo multiplico por las veces aproximadas que tiene un peso molecular de una proteína, que son 103, y me daría 12.371.330. Este valor lo multiplico por el peso aproximado de una proteína, que es 9,398, lo cual me daría un total de 116.265.759. A ese último valor le resto el peso molecular de la proteasoma, y esa sería la diferencia, que son 112.034.805. Para el octavo problema, dice que en el laboratorio de la sucursal principal se está estudiando una población de bacterias que crecen cada día. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurrida entre el primer día, el segundo y el tercero. Entonces, esta es la tabla, presenta la tabla. Dice que el primer día el número de bacterias, el 0 días solamente hubo una bacteria. En el primer día hubieron 3, en el segundo 2, en el tercero 27. La pregunta es, si el crecimiento sigue con la misma regularidad como se muestra en la tabla, ¿cuántas bacterias habrán en total en los 5 días? Para eso pues se hizo otra vez la tabla, y agregamos entonces los días 4 y 5. Eso es como consecutivo. Entonces sería multiplicar 3 por 3. En el primer día, en el día 0 solamente hay una bacteria. En el primer día hay 3, entonces 3 por 3, en el segundo día sería 9. 9 por 3, en el tercer día serían 27. 27 por 3 me da 81. Y 81 por 3 me da 243. Entonces en el total de los 5 días me habrían 243 bacterias. Gracias.